Bueno, pues en el marco del encuentro de escritores José Revueltas 2021, que se realiza aquí en Durango, que se organiza a través del Instituto de Cultura del Estado de Durango, en coordinación con la Sociedad de Escritores de Durango, que justamente este año está cumpliendo 30 años de su fundación. Pues es para nosotros un privilegio, un gran honor recibir a los más recientes ganadores del premio Aguascalientes. Saludo de forma general a mi querido César Cañedo, a Elisa Díaz Castelo, a Balam Rodrigo y a Rubén Rivera, que nos acompañan pues ahora de esta forma virtual. El año pasado no tuvimos oportunidad de tener un encuentro presencial. Para este año va a ser un formato pues híbrido, algunas actividades a través de las plataformas del Instituto de Cultura, de la Sociedad de Escritores y también algunos eventos que tendremos presenciales aquí en la ciudad de Durango. Por orden del momento en que ganaron el premio Aguascalientes, voy a comenzar con mi querido Balam Rodrigo, que nos escucha desde Chiapas, con su libro Centroamericano de los Muertos. Comentábamos hace ratito, tras bambalinas, pues a veces nosotros acá en el norte estamos cercanos a una realidad diferente, ¿no? A una frontera diferente, y pocas veces volteamos a ver hacia lo que está pasando en la frontera sur de nuestro país. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este libro Centroamericano de los Muertos, Balam? Pues muchas gracias, Carlos, y obviamente a Lisset, ¿no? A la Sociedad de Escritores ahí de Durango por esta invitación y pues muy contento de estar con Elisa, con César, con Rubén y compartir esto que no hemos podido hacerlo por la pandemia y por otras razones. La verdad es que desde cuándo deberíamos habernos reunido para compartir y hablar y leer de nuestros libros, conversar con las personas que estén interesadas en esto. Y por otra parte, fíjate que me tocó un momento muy singular del Premio Aguascalientes, el 50 aniversario, ahora que se habla pues de este 30 y se celebra este 30 aniversario del Encuentro de Escritores José Revueltas. Se cumplieron 50 años del premio, pero también quien inicia como Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, aunque siguen siendo para mí juegos florales con sus reinas y demás. La verdad es que a ustedes les tocaron ahí y vieron a las reinas y todo esto parafernalia, digamos, que hay en torno a esta celebración de la Feria de San Marcos. Pero el primer ganador en términos formales como premio nacional fue mi paisano Juan Bañuelos. Para mí fue muy simbólico porque además los poemas del libro con el que ganó, la poesía testimonial que puesta en marcha en su libro, Espejo Humeante, a mí me parece que viene mi libro a ser una continuidad de estas voces del sur, de la poesía como testimonio. Tenemos, bueno, una relación mucho quizá más cercana a la tradición literaria centroamericana, el testimonio, la poesía documental, llamada social, política, etcétera. Y para mí fue muy importante que esta poesía, bueno, mi libro en particular, el segundo de una trilogía, obtuviera este certamen, lo que le permitió una visibilización de este tema, pese a que sobre migración y sobre otros temas del testimonio, desde la poesía, se ha escrito aquí en Chiapas desde hace una centena de años, un siglo prácticamente. No hago sino continuar con esa tradición y para mí era importante darle voz a muchas de estas personas, intentar hacerlo, sobre todo las personas en tránsito. Y más allá de simplemente ser un número, una cifra, estos nombres de ilegal, indocumentado, migrante, darles cabal personalidad, dotándolos de un nombre, de hacerlos visibles y en ese sentido creo que la poesía permite humanizar o rehumanizar aquello que de otro modo es simplemente un dato, una nota en el periódico o simplemente una noticia efímera en los medios masivos de comunicación, ¿no? Para mí, pues eso tiene que ver con mi libro y el hecho también de que estos libros míos los comencé a escribir en el 2003, no es algo reciente, pero su recepción, esa es la verdad, fue, digamos, muy costosa en el país. Había mayor recepción de mi trabajo y la sigue habiendo, de hecho, en otros países, en otras latitudes, y aquí en México ha sido, ¿cómo se llama?, lento, sobre todo por la crítica que hago a las posturas políticas de México en materia migratoria y de seguridad, ¿no? Sobre todo con la criminalización de las personas en tránsito, ¿no? Por nuestro país.
Que bueno, es un momento que estamos viendo actualmente, ¿no? El alto flujo migratorio por la frontera sur, digamos, no nos dimos cuenta hasta que pues, nos estalló en la cara este tema de alguna manera, ¿no? O no quisimos darnos cuenta durante mucho tiempo. Sí, lo que sucede es que, mira, desde hace más de 2 décadas migran o han migrado, atravesado el país entre 2.6, para poner cifras, ¿no? A un fenómeno, ¿no? A esta migración masiva de principalmente centroamericanas y centroamericanos, pero también personas de otros países y otras latitudes, entre 2,5 millones de personas, y en algún momento en el 2018-19 casi 4.6, 4.7 millones atraviesan México. Lo que hicieron las caravanas, primero la caravana de madres centroamericanas y la Asociación de Familiares y Padres de Migrantes Desaparecidos, fue entrar en caravana a México intentando obtener visas humanitarias para saber dónde quedaron sus familiares desaparecidos, los restos de ellos, dónde fueron enterrados o a hallarlos. Y después este mismo procedimiento lo optaron por ello las caravanas ya de migrantes en general para visibilizarse, pero ninguno de ellos tiene la dimensión, estas caravanas apenas llegan a 20, máximo 30,000 las que se han formado, de los casi 4 millones de personas que atraviesan nuestro país. Esa caravana invisibilizada, criminalizada, vejada, violada, que sufre trata, etcétera, etcétera, es la que más preocupa. Entonces, es muy poquito lo que se visibiliza, pero lo hicieron sobre todo para ya, era exagerada la violencia, las distintas violencias que sufrían, para, sobre todo, tener un nombre, tener un rostro, una serie de rostros, un rostro colectivo que le diera entonces voz, cara y una humanidad a la misma migración. Por eso están esas caravanas que pues no se desconocía toda esta migración en México, pero bueno, ahora es una cuestión global, ni siquiera mexicana, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Qué te parece si nos muestras un poco de estas caras de los migrantes a través de tus poemas? Vale. Voy a leer del Umbral, que es el libro centroamericano, el primer poema, que es Sermón del Migrante bajo una ceiba. Y tiene un epígrafe de Francisco Morazán, libertador centroamericano, que en su testamento escribió lo siguiente: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Después de eso fue fusilado, después de entregar su testamento. Y Dios también estaba en el exilio, migrando sin término. Viajaba montado en la bestia y no había sufrido crucifixión, sino mutilación de piernas, brazos, mudo y cenizo todo él mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, arrojado por los malandros desde las negras nubes del tren, desde góndolas y vagones laberínticos sin fin, y vi claro cómo sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera. Antes, mientras estaba él en Centroamérica, esa pequeña Belén hundida en la esquina rota del mundo, nos decía en su sermón del domingo, mientras bautizaba a los desterrados, a los expatriados, a los sin tierra, a los pobres, en las aguas del agonizante río Lempa: el que quiera seguirme a Estados Unidos, que deje a su familia y abandone las maras, la violencia, el hambre, la miseria, que olvide a los infames caciques y oligarcas de Centroamérica y sígame. Y aún mientras caía, antes aún de las mutilaciones, antes de que lo llevaran al forense hecho pedazos para ser enterrado en una fosa común, como a cualquier otro centroamericano, como a los cientos de migrantes que cada año mueren asesinados en México, mientras caía con los brazos y las piernas en forma de cruz, antes de llegar al suelo, a las vías, antes de cortar su carne las cuadrigas de acero y los caballos de óxido de la bestia, antes de que su bendita sangre tiñera las varias coronas de espinas que ruedan sobre los rieles clavados con huesos a la espalda del imperio mexica, el Señor recordó en visiones
a su discípulo Francisco Morazán y le dio un beso en la mejilla y tomó un puñado de tierra centroamericana y ungió con ella su corazón y su lengua. Y recordó que Morazán le preguntó una vez mientras yacían bajo la sombra de una ceiba, aquella en la que había hecho el milagro de multiplicar el aguardiente y las tortillas: Maestro, ¿qué debemos hacer si nos detienen y nos deportan? A lo que él respondió: deben migrar 70 veces 7, y si ellos les piden los dólares y los vuelven a deportar, denles todo: la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, y sacudan el polvo de sus pies y vuelvan a migrar nuevamente de Centroamérica y de México sin voltear a ver más nunca atrás. Eso del libro centroamericano de los muertos. Excelente, mi querido Balam. Pues un texto contundente, ¿no? Sí, pues la idea es el segundo volumen de esta trilogía. El tercero es un libro de ensayo en el que hablo, sobre todo discuto de manera, a mí me parece pertinente, hemos luchado por eso mucho tiempo los chiapanecos, por el reconocimiento de nuestra centroamericanidad. En ese sentido, la idea también es poner en tela de juicio esta homogeneizadora visión de México como Estado-nación y de la idea de implantar una sola y supuesta identidad en lugar de las múltiples identidades de lo mexicano y la mexicanidad, y entre ellas lo afromexicano, la caribeñidad y la centroamericanidad, entre otras. Digamos, si hablamos de un estado que debería ser plurinacional, todas las lenguas y los pueblos originarios ahí integrados, pues hablamos de una enorme diversidad y maneras de lo mexicano y de la mexicanidad. Entonces, también este libro, y sobre todo mi tercer libro, que es un libro de ensayo extenso, discuto sobre todo eso y pongo también en tela de juicio a repensar un poco las bases de esa mexicanidad, en tanto también centroamericanidad. Muy bien. Saludo ahora, pues, con mucho cariño al ganador del 2019, César Cañedo, con Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. Mi querido César, ¿qué implica ser un ganador del Premio Aguascalientes? Eh, Primero también te saludo Carlos, muchas gracias por la invitación, gracias a la organización del Encuentro de Escritores José Revueltas de Durango, a mis queridas Elisa y Balam y a mi paisano Rubén Rivera, mucho gusto, a quien no conocía, entonces estoy contento además de compartir esta mesa, ¿no? Que hacía mucha falta, que ahora que nos contaste que en algún momento se hizo con otros ganadores de su tiempo, pues estamos aquí en este tiempo y en esta hora compartiendo con los recientes ganadores y implica de entrada mucha alegría, mucha satisfacción, un compromiso también con el trabajo poético, en mi caso, con trabajar desde luego la poesía, con leer más poesía. Es una oportunidad también para leer, para una ayuda desde luego económica, para dedicarte a esta pasión que nos acompaña y nos hermana pues a nosotros que estamos aquí, que es la poesía. Y desde luego también una enorme felicidad y lo que yo digo que pues es un sueño cumplido y que un sueño cumplido trae la esperanza de más sueños cumplidos. Probablemente es el premio más anhelado, digamos, por los poetas, ¿no? En México sí, ¿no? Sí es nuestro premio con el que, pues cuando nos enteramos que existe y además desde luego que grandes poetas que hemos admirado a lo largo del tiempo lo han ganado, pues sí, por supuesto está ahí la semilla de, bueno, me encantaría formar parte de esa tradición que es un referente desde luego de saber las temperaturas líricas, las voces, lo que se está escribiendo en el país. ¿Qué temática abordaste en Sigo escondiéndome detrás de mis ojos? Mucho, desde luego, la infancia, ¿no? Descubrir ese niño y esos miedos que están conectados también con el origen de la búsqueda poética, ¿no? La curiosidad, eh, el destino familiar, también la casa, los espacios de la casa y cómo se pueden significar distintos si está un abuelo, un hijo, una madre por ahí, también como
como ver esas otras posibilidades de sentir, ¿no? Pero que quizá uno de los ejes sea el niño o una mirada de las infancias y cómo pues hay una serie de destinos sociales, familiares, políticos, ¿no? que nos atraviesan y cómo podemos enfrentar esos miedos o, o rebasarlos. ¿Qué te parece si nos compartes algunos de tus textos en este libro? Claro que sí, con mucho gusto, ¿no? De este libro que por supuesto me ha dado muchas satisfacciones. Cuando me gusta un hombre a primera vista, es porque se parece a alguien de mi familia. A veces veo a mi abuelo borracho entre sus cejas, o la luz apagada de mi primo, las pisadas del tío favorito y mis ojos detrás, sin hacer ruido. En todos ellos, la manzana de Adán, igual a la primera manzana que se clavó en mi espalda, las ganas de hablar muy hombre, el caminar superior y prominente. Me les quedo viendo como si con eso desatara la fantasía. Y cuando me miran con su desprecio, me gustan más, porque así me miraba mi padre. La niña sabe que no debe tocar nada, que algunas casas son como museos o como aparatos que pueden fácilmente burlarse de sus manos. Obedece a su madre en la cocina y limpia primero lo que es más evidente. Incluso podría limpiar el valor que tiene un niño que es estorbosamente más alto, o el de una niña que se ríe como niño. La niña limpia las manos de las cosas, hasta el polvo queda limpio, hasta el polvo. Los cuartos se dejan hacer sin tanto trámite y son la fantasía de la niña porque es donde sus manos juegan con la desobediencia. Debajo de su cama, sin que su madre sepa, guarda una caja de zapatos que se ensancha con basura invisible de otras casas. El tapón mordido de un bolígrafo, un labial que no pinta, la cabeza despeinada de una muñeca joven, un empaque de mentas con una frase de la suerte que la niña no entiende. La ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué, entonces, ella y su madre lavan casas ajenas con la ropa de siempre? ¿Por qué le limpian a otros lo sucio que les toca? Encontré un gancho de ropa algo torcido. Terminé de doblarlo, de ponerle fin a su vida de gancho, a toda su vida útil. Me deshice rápido del cadáver y me sentí como ese niño que desplumaba pájaros y azotaba ardillas contra el piso en las horas de las tardes sin adultos. Confundido, como también confundido era ese amor, ardilla azotada, con el que mis padres me amaban cuando la tarde era ofensivamente adulta. ¿Quién soy yo para decidir por el gancho? Irónicamente me pregunto. ¿Quién fue ese niño para obligar a los pájaros a que renunciaran lastimosamente a su altura y que de las ardillas brotara la sangre para dejar de ser ardillas? Sangre para que el niño dejara de ser niño. Salvaje es la vida humana cuando decide destruir lo que a sus ojos no funciona, cuando aprende a ser adulto en otros. Cuando estoy muy alegre compro fruta, porque es mi manera de despertarme menos solo. La escojo con detalle y pienso en la deliciosa golosina que son las uvas y en lo bien que se llevan con las tardes sin lluvia, en las vidas enganchadas de los plátanos y en las escondidillas que juegan las semillas de sandía. Disfruto esa función de adorno vivo que pueden tener en ciertas mesas, esa función de fiesta en serio, de familia reunida que son las frutas, porque es difícil comprar una fruta sola, pensarla sola, dejarla ennegrecer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido César. Pauso mi lectura. Ahorita nos comentaba Balam que está trabajando en un libro de ensayos. ¿En qué estás trabajando tú actualmente? Acabo de terminar o estoy terminando un proyecto de la beca del FONCA de jóvenes creadores que tuve este año
Y ahí, bueno, me gusta como cambiar de registro, de tono. Aquí ya pues estoy, el tema ahí es los alimentos o rituales relacionados con la comida, con el comer, pero desde luego no es como, bueno, voy a hacer poemas de platillos, ¿no? Sino como ambientes, atmósferas, utensilios, escenas, historias, anécdotas, ¿no? Que escritores y cocineros o qué es ser un chef de élite y desde luego también con varios registros y prosa poética y despersonalización y así. Excelente. Vamos ahora con Elisa Díaz Castelo, ganadora del Premio Aguascalientes 2020, con El Reino de lo no lineal. Hay pocos nombres dentro del Premio Aguascalientes que sean de mujeres, pero nombres muy importantes, ¿no? Se puede uno encontrar con nombres como el de Coral Bracho, por ejemplo, de Minerva Margarita Villarreal del Sacros, y ahora pues también Elisa Díaz Castelo está entre esta lista de las ganadoras del Aguascalientes. ¿Cómo percibes tú actualmente, pues no el papel, sino el lugar que han ido ocupando las mujeres dentro de la poesía y la literatura en general aquí en México? Ay, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación al encuentro de escritores José Revueltas. Es un gusto estar aquí en el espacio virtual de Durango y escucharlos. Qué gusto escuchar a mis compañeros. Y con respecto a tu pregunta, bueno, sí, me parece muy fuerte que en un premio con tanto prestigio y con tantas ediciones, pues hayan hasta ahora, creo que son 9 o 10 ganadoras mujeres, ¿no? Pero sin duda noto que hay un cambio y se está escuchando mucho más a las voces de las mujeres, ¿no? También porque creo que una cosa que tiene no estar en el canon o no haber pertenecido al canon es que este tipo de voces marginalizadas de pronto tienen una aproximación distinta, ¿no? a ciertos temas de los que ya se ha escrito. Y eso es lo que noto en muchas escritoras actualmente que me fascinan, que me parecen impresionantemente originales, pues que encuentro en ellas una libertad, puesto que no tienen quizá esta ansiedad de la influencia, ¿no? de la que se hablaba en la tradición inglesa. Entonces, pues eso es lo que me encanta de la escritura de mujeres mexicanas jóvenes. Que de hecho esta originalidad la podemos encontrar en este reino de lo no lineal, ¿no? Ay, muchas gracias. Gracias, pues. Hice mi mejor esfuerzo. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este libro? Bueno, pues es un libro que gira en torno a la muerte, pero no solo a la muerte con M mayúscula, o no, idealmente no a la muerte con M mayúscula, sino más bien al umbral entre la vida y la muerte. Creo que es un espacio que a mí siempre me ha resultado fascinante, enigmático y me aterroriza un poco. Y entonces todos los personajes están cruzando en una u otra dirección, de vuelta de la muerte o hacia la muerte, ¿no? La segunda parte son una serie de poemas en torno a la depresión mayor, que creo yo que también es una forma de acercarse a la muerte o estar gravitando en torno a ese polo, ¿no? Y también hay una serie de poemas que responden a definiciones de vida, porque también me parece fascinante la existencia de la vida, más que la existencia de la muerte, incluso el evento biológico de la vida me parece fascinante. Y pues de eso va el libro. ¿Qué te parece si nos compartes algunos poemas? Claro, sí, leo un par. Este no tiene título, es uno de los Lázaros. Fui a la cocina por un vaso de agua. Sucedió entonces. Lo último que recuerdo es el sonido del vidrio contra el piso. No sé si desperté, si sigo vivo. Soy mi propio colofón de huesos y rutina. Me morí y sostenía en la mano un simple vaso de agua. Somos, a fin de cuentas, todo lo que dejamos caer. Y bueno, voy a leer otro. Este es de Orfelia, de la segunda parte. Orfelia no encuentra un comprobante de domicilio. Toco lo que me queda, lo que habrá de quedarme. Dios mudará de dientes, se atenuarán los círculos, los años, pasará lo que pasa siempre, el tiempo. Me abrigo desde ahora con lo que me hará falta, la luz esa tarde en la azotea, 7 campanadas en la iglesia del cuerpo, una hora rodeada por la lluvia. Mido mi discordancia, remonto la usura,
Pronostico el final de mi nacimiento. La ciudad se ha mudado de sitio. Unos metros, dicen, se desplaza. Ya no está donde estuvimos. Y no he vuelto a subir a la azotea. Fuimos solo esto, 2 piedras sobre una barda, nombre a nombre. Pienso ahora, mis huesos de leche sobre tus huesos, muerte a muerte. Tal vez seremos siempre lo que no fuimos nunca. No ruinas, mapa de fracturas, ciudad de grietas, mi cuerpo hormado por el tuyo. Todo lo que era blando, mi único, mi siempre, la sisa de mi piel, incluso el tampoco, el sitio donde empiezan las últimas veces, el acaso y su resaca de mal vino. Alguna vez mi abuela, dentadura postiza, dijo desde la última esquina de su viudez escueta: escoge lo que has de llevarte, 2 o 3 momentos, la prórroga de los últimos días, anclaje y penitencia, todo lo que nadie recuerda, ni nosotros, el paraíso enterrado en el viejo jardín, mascota muerta. De aquí hasta entonces todo es periferia. Hubiera dicho, amor, no te detengas. La muerte empieza a mordisquear nuestros tobillos y no llegaremos juntos a ninguna parte. Seremos sed, seremos sedimento, explícitos cadáveres apagados, calaveras dormidas al fuego lento de los crematorios. Y no sé si me dé tiempo uno más, uno cortito, ¿no? Adelante, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, este que se llama Orfelia desvaría con las metamorfosis. 1. Quise aligerar el regreso del fin del mundo con un poco de conversación. 2. Eres de los fantasmas que continúan a través de sus heridas. 3. Envejeceré. Entonces nadie podrá creer que alguna vez fui amada. 4. Me gustaría cambiar tanto que la gente diga que no puede verme. 1. No es eso. Solo quiero mover a los muertos con mi voz. 2. Pero no lo sé, pero tengo miedo. 3. Corrimos por el crudo y oscuro silencio. 4. ¿Cómo honras tú esos años? A veces recuerdas. 1. Moriste una segunda vez y no tuviste quejas. 2. Apenas te toqué, te alimenté con tristeza. 3. Tu amor por mí es viejo. ¿Puede ser cierto algo así? 1. Te olvido aunque no quiera. 2. Me comeré tu sombra. 3. Algunos llaman a esto sobrevivir. Muchísimas gracias, Elisa. Excelente. Yo creo que en este tipo de cuestiones digitales, pues se extraña, ¿no? Seguramente ahorita estarían todos aplaudiendo los textos que han leído, ¿no? Son increíbles. Como les preguntaba ahorita a Balam y a César, ¿en qué estás trabajando tú actualmente? Pues estoy ahorita trabajando en una novela. Me acaban de dar el FONCA, estoy muy contenta. Estoy intentando escribir una novela que es muy, muy difícil. Me resulta mucho más difícil creo que la poesía, porque la poesía es muy contenida y de pronto uno puede fijarse solo en el poema y que funcione como mecanismo cerrado, pero una novela, de pronto, si uno cambia una cosa, tiene que cambiar todo y es bien complicado darle forma. Seguramente te irá bien. Gracias. Vamos ahora con Rubén Rivera, ganador, el más reciente ganador del premio Aguascalientes con su Sendero de Suicidas. Pues parece que ahora la gente de Sinaloa se está apoderando de este premio, ¿no? Y qué bueno que haya pues también una visibilidad de los escritores de otras latitudes. Parece que hemos dejado ya un poco el centralismo, ¿no? Antes, si no estabas ahí en Ciudad de México, parecía que no existías en el panorama literario, político, social o de cualquier índole aquí en México, ¿no? Qué bueno. ¿Qué nos comentas acerca de este premio, Rubén? No, pues para mí la poesía va más allá de cualquier premio, ¿no? Es decir, la poesía es lo que importa realmente, ¿no? Pero el premio es el estímulo, ¿no? Es el que te da ese camino, ¿no? Para sobrevivir, pues, en lo que ocupa el poeta, ¿no? Y este premio, pues, es un premio, uno de los premios más importantes de poesía en México, ¿no? Y todo poeta lo queremos ganar, ¿no? Mucha gente puede decir que no, pero ahí está. Ese es el camino porque estás dentro de la historia de la literatura, ¿no? Y además es el poema primordial, pues, dentro de la literatura mexicana, ¿no? Sin menospreciar otros premios, ¿no? Pero el poeta
busca este camino, ¿no? Y es un premio que el jurado pues define tu trabajo, ¿no? Y le da esa dimensión, pues, ¿no? Porque la poesía tiene que valorarse, ¿no? Por otros entes, por otros pensamientos, ¿no? Y para mí, pues, fue una gran alegría, ¿no? Porque, pues, nunca pensé que lo pudiera ganar, pues, ¿no? Yo participo, mando mi trabajo y espero, pues, los resultados, ¿no? Pero la poesía, como digo, pues, va más allá de todo eso. ¿Qué podemos encontrar en este Sendero de Suicidas? Puede que la vida es un absurdo, ¿no? La vida es un sinsentido, ¿no? Se dice por ahí, ¿no? Decir, lo más absurdo es matarse. Matarse por algo que no tiene sentido, pues dices tú, ¿para qué matarse, no? Entonces me parece interesante llevar a cabo este proceso de cómo el poeta que le canta la vida se quita la vida, ¿no? Es decir, grandes poetas como Vladimir Mayakovsky, ¿no? Que cuando muere Zenin, le hace una oda, ¿no? A por qué se quita, por qué se quita la vida, ¿no? Ese gran hombre, ese gran poeta, y después él se quita la vida también, pues, ¿no? Entonces, y ahí pues hay una serie de poetas que definen pues matarse, ¿no? Irse de este mundo, ¿no? Entonces, el libro pues fue un libro que se fue dividiendo por secciones, ¿no? Poetas que definen su vida ante una bala, ante la soga, ante el veneno, ante los raíles, ante el anhídrido carbónico, ante los barbitúricos, cortarse las venas, entre otros, ¿no? El vacío. Y fue un libro pues que me llevó como 5 o 6 años pues terminarlo, ¿no? Porque en cada poema también iba muriendo con el poeta, ¿no? Como un último adiós, como un último homenaje, ¿no? Hacia la vida y hacia la muerte, ¿no? Eh, y como dice Zaratustra, ¿no? Nietzsche, cuando dice que la idea del suicidio, dice, nos ayuda a pasar bien una mala noche, dice. Todo hombre inteligente, pues en un momento ha eh, decidido, ¿no? Partir, ¿no? Pero yo amo la vida, ¿no? Entonces eso me permitió, en cierta manera, ser como un medium de estos 49 poetas que definían quitarse la vida, ¿no? Y que el lenguaje era un lenguaje directo, sencillo, sin ninguna pretensión, eh, donde el poeta tiene que eliminar el yo, el ego, pues no. Lo que importa es la poesía, lo que te rodea, pues, la naturaleza misma, ¿no? Y aquí es la muerte, ¿no? El desequilibrio total ya de la desaparición. Es decir, que Rubén Rivera no formaría parte de este Sendero de Suicidas, porque a veces se cree mucho que uno escribe sobre lo que vive. Sí, pues yo creo que ahí, como un medium, pues que fui en cada poema, iba muriendo, pues me iba suicidando con ellos, ¿no? Eh, pero la vida misma renacía de las cenizas, ¿no? Es decir, porque amo la vida, pues no, en ningún momento pensé quitarme la vida al ser el medium para cantarle a los grandes poetas que definían irse de este mundo suicidándose, ¿no? Y menos ahora con un premio Aguascalientes. No, pues es un premio, ¿no? Como te digo, no, es decir, la poesía, vamos allá de los premios, pero el premio es el aliciente, ¿no? Que te hace permanecer también, porque es parte de un proceso de evaluación y que el poeta se siente contento, ¿no? Porque te están evaluando otros poetas, ¿no? Y debe de haber una fraternidad con la poesía, ¿no? Entonces me parece interesante el premio porque el premio tiene que también sacudirse, pues, ¿no? Eh, ciertos desajustes que ha habido entre el mismo premio, ¿no? A veces de los ruidos que se dan, pues, ante él. Claro. ¿Qué te parece si nos compartes algunos de estos poemas? Ok. Poesía y suicidio.
Antes de matarse, un suicida piensa en el castigo, en dejar una marca, un gran agujero en el corazón de alguien. Un suicida sabe que su vida es pólvora, filo mellado, aspereza de soga y vértigo de beleño. Un suicida no piensa en las flores que la pólvora le pondrá en la sien, en una hermosa cicatriz, porque su lenguaje no está hecho de cicatrices. Antes de matarse, el suicida piensa en quitar una pieza del rompecabezas, una pata de la silla, un grano de arena que descomponga el reloj. Un suicida no desea la muerte únicamente. Quiere que esa farsa horrible y aterradora que es la vida le dé el papel principal. No importa que la representación de la última escena sea su funeral. Un verdadero suicida está enamorado de la vida de los que no lo aman. Los más perfectos suicidas son aquellos que aman la vida y se matan para no desperdiciarla en un mundo tan vulgar y mediocre que adora las flores de plástico, la presunción del éxito que da el dinero y el arte colgado en las bóvedas de los millonarios. Y la impostura de la poesía escrita por aquellos que nunca se matarían por defender la verdadera poesía y su pureza. Bien. Vladimir Mayakovsky, ruso, 1893-1930. El poeta es el obrero más intrépido. Silba siempre su mejor melodía en el cañón ardiente de su revólver. Estoy tranquilo. Arde la música. Mi alma tiembla aprisionada entre espinas de hielo. El cielo sueña apoyado en su pata garrapateada de estrellas. Oh, Lilia Brick, el amor florece y después se marchita. Oh, memoria, antes de partir, junta en la casa de tu frente los momentos incontables, mis amores, y que nadie me olvide. ¿A dónde ir? En esta sociedad, el poeta vive una vida mezquina y sin interés. ¿Por qué habremos de pedir una limosna a Dios para decidir nuestra muerte? Mi corazón no sabe envejecer. No tiene ni una sola cana, ni tampoco ternura senil. Lo difícil no es morir, sino seguir viviendo. La muerte tiene mi rostro entre sus manos y llora como una vieja Madonna. Pablo de Roca, chileno, 1894-1968. Pastor de perros. El poeta aúlla con ellos en las noches solitarias. Aúlla, presa de terror, presintiendo su muerte. Collados amarillos descienden en la lejanía. El anochecer es un dolor que cae degollado desde el cielo y los pájaros lloran a mi alrededor. Soy la eternidad en un pedazo de miedo. Limpio el revólver con mi pañuelo. El gato maulla entre mis pies. Mi sombra huye lejos. En silencio espero el canto que haga arder mis fatigas. Espero ser la última palabra de mi muerte. Ahí está. Muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, como a los demás presentes aquí en esta mesa, ¿en qué estás trabajando actualmente? Bien, pues mi último trabajo que estoy haciendo es un trabajo sobre los wixárikas, ¿no? Son sobre los rituales, los llamados huicholes, ¿no? Pero ya en el mundo ancestral, pues es el wixárika, ¿no? El que desaparece, el que aparece, el que se brinda, el que está entregándose en el fuego, pues en el abuelo, en la niebla, en la eternidad del viento. En eso estoy, es un libro que tengo rato ya trabajando, pero que pues todavía no está definido, ¿no? Pero ese es el proyecto, ¿no? Y otros proyectos, ¿no? Pero es el que me interesa ahorita, ¿no? De una trilogía que andaba sobre el venado, ¿no? Y eso, hay uno que
Fulgor del Regreso, que fue un libro sobre los tarahumaras, ¿no? Agarré la ruta que hizo Antonín Artaud cuando vino a México para ir con los rarámuris, ¿no? A Sisoguichi, Carichi, Huachochi. Entonces hice toda esa ruta, ¿no? Y ese libro pues ya está publicado, ¿no? Y el otro fue sobre los lloremes mayos y de Sonora, música de cuatro espejos, ¿no? La ritualización de la danza del venado, el pascola y todo eso, ¿no? Y el otro es este de los huicholes, ¿no? Que ya ahí sería la trilogía del venado, ¿no? Pues seguramente el maestro Hikuri te enseñará el camino para llegar a cerrar ese libro, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, ese es, pues he estado ya por allá, ¿no? En el Cerro Quemado, ¿no? Hay que subirlo en una mula, ¿no? Y llegar allí a donde surge el mundo, ¿no? Llaman ellos, ¿no? Ahí donde ya está la iniciación, ¿no? En el Cerro Quemado, ¿no? Ahí en el Real de 14 subes hacia la gran peregrinación. Hacia el infinito, ¿no? Eh, Muy bien. Pues ahorita, hace rato comentaba César que el premio te da pues tiempo también para leer, para conocer los nuevos registros que están ahorita actualmente en la poesía. Me gustaría preguntarte, mi querido Balam Rodrigo, ¿qué estás leyendo actualmente y cómo ves el panorama actual de la poesía? Pues bueno, mira, leo generalmente más narrativa y cosas de ciencia porque pues, tengo una formación científica y en estos últimos, sobre todo en los últimos 2 años con todo esto de la pandemia, he vuelto a leer muchísimos artículos especializados, ¿no? Sobre diversos temas y demás. Y en cuanto a poesía, me he dedicado a elaborar y a reunir a compilar, a trabajar en una antología de poetas de Chiapas. Entonces he tenido que leer más o menos unos 500, 600 libros de poesía chiapaneca y tanto para el ensayo que estoy haciendo como para esta antología que integra a 111 poetas chiapanecas y chiapanecos que hasta al momento del corte de la antología estaban vivos, ¿no? Justo por COVID fallecieron un par y otro por una enfermedad pues ya crónica degenerativa. Pero algo importante es que están escritos los poemas y hay poetas, tanto mujeres, hombres, sobre todo los jóvenes, ya hay un equilibrio casi de 50 y 50% a partir de quienes nacen en la década del 80. Están escritos los poemas en 14 lenguas, en todas y cada una de las lenguas de Chiapas. Y además para mí es sumamente relevante esta antología y bueno, para el Estado y yo creo para el país, porque además 7 de estas lenguas se comparten con Guatemala y algunas de estas lenguas, pues también, bueno, hay un par compartidas con Belice que no están en la antología porque se hablan en Campeche y en una parte también de Quintana Roo. Pero nunca se había hecho, creo yo, este ejercicio en ningún estado del país que se reuniera una antología en la que poetas vivos, ¿no? Poetas vivas, estuviesen integrados en una antología y que escriban en todas y cada una de sus lenguas, ¿no? Y además incluye una muestra de algunos poemas que están escritos en nuestro español, con voceo, ¿no? En el español centroamericano de Chiapas. Entonces me he dedicado a leer y a conocer con más detalle nuestra propia tradición. A mí me parece muy importante. De repente hablamos sobre todo cuando se habla de nuestras influencias y demás, ¿no? Ahorita que hablaba Rubén de los Wixárika, pocas veces se dice yo fui influido por una poeta o un poeta en lenguas originarias y entonces este eurocentrismo, esta visión únicamente occidental y anglosajona, también me parece que hay que repensarla. En mi caso, obviamente por la tradición, por el lugar en el que vivo, en el que me crié, estas leyendas, este mito, este relato, este poema fundacional del Popol Vuh, pues a mí me lo platicaban, me lo contaron como si fuesen cuentos y después, bueno, me enteré que era un libro y es muy influyente, pero también ahora sí han influido en mí recientemente este intercambio de ideas porque hice entrevistas, charlas, leí con mucha más atención a grandes poetas jóvenes de Chiapas, y hay muchas, sobre todo muchas mujeres, ¿no? Sumamente relevantes.
Entonces temas como los ecofeminismos, la ecoespiritualidad, la poesía documental y testimonial presente en lenguas originarias desde hace ya varias décadas. Por ejemplo, poesía escrita, ¿no?, sobre la matanza de Acteal en los 90, que ha sido soslayada, invisibilizada. Ahora también la recojo en esta antología, por hablar de estos cuantos temas que me parecen pertinentes. Entonces, eso es lo que he estado leyendo en términos generales, ¿no? Reconociendo, reencontrándome con mi propia tradición aquí en Chiapas. Excelente, pues me imagino un trabajo extenuante también, ¿no? Y que desde ahorita pues ya dan muchas ganas de leerlo. Sí, es una antología bonita porque incluye, les digo, todas y cada una de las lenguas, ¿no? Y hay una de esas lenguas que hablaba mi bisabuela, que era Mochó, Catoc, quedan menos de 200 hablantes de las dos variantes, ¿no? Y son los únicos en el mundo ya que hablan esta lengua, la variante que se llama motocintleco y el tuzanteco. Entonces logré encontrar poetas y también un traductor que nos ayudó ahí a poder hacer, mejorar las versiones, ¿no? Lenguas como el quiché, cachiquel, canjobal, chuj, lacandón, el mam, etcétera. Varios de estos, tojolabal, aparecen aquí y entonces es una forma de demostrar que no solo son lenguas que se hablan, sino que se escribe en ellas, ¿no? Y que no se están rescatando de nada. Siempre han estado ahí, pero han estado silenciadas deliberadamente. Y en el caso de los pueblos originarios que están en la frontera con Guatemala, muchos y muchas de ellas son acusados de ser guatemaltecos y en Guatemala son acusados de ser mexicanos. Entonces son pueblos partidos por el machete de la geopolítica, por vía de la fuerza y obligados a veces a abandonar sus usos, costumbres, lengua, rituales. Y me parece que la poesía vuelve a darles, ¿cómo se llama? A decir, bueno, aquí estamos y no solo eso, sino cantamos y contamos, ¿no? Y relatamos y volvemos a poner por escrito lo que pensamos. Eso me parece a mí muy, muy importante. Y he aprendido, no saben, una cosa, muchísimo con esta antología que he estado compilando, con la ayuda de muchos y muchas de ellas, que he estado haciendo entrevistas, charlas con ellos y ellas. Pues a más de 150 poetas se quedaron, pues obviamente 111, que no son pocos, pero en 14 lenguas para un solo estado del país. Excelente, excelente trabajo. Mi querido César, pues tú como poeta joven, ¿cómo ves el panorama actual de la poesía aquí en México? ¿Hacia dónde va la poesía de México? Híjole, pues no sé si puedo contestar realmente esa pregunta. Digo, tengo mis aproximaciones, mis lecturas, es decir, con el FONCA también, donde se reúnen otras voces o podemos compartir otras voces de jóvenes, chicos y chicas que estamos escribiendo ahora, pues me entusiasma y me emociona ver que hay desde luego diálogo con la tradición, pero también se rompen moldes, que cada vez esto que mencionaba Balam, que se deja el eurocentrismo, que cada vez es más decolonial, hay más conciencia del cuerpo, temas de pronto también personales y políticos, desde luego, ¿no? Muchas mujeres escribiendo y publicando, voces trans ya empiezan a aparecer, no binarias, voces en lenguas originarias que están teniendo ya visibilidad, impacto, un circuito también pues de lectoras, de lectores, y eso me parece muy, muy alentador también para enriquecer y para diversificar desde luego pues eso que llamamos la tradición, que es cerrada en un nivel, pero que también es múltiple y abierta, y que también este país ha sido pues de mucha poesía, ¿no? De mucha poesía, de gran calidad, de gran diversidad, y me parece que cada vez eso se vuelve más palpable, ¿no? La riqueza y la diversidad, y eso me gusta. ¿Qué estás leyendo actualmente, César? Pues a mis compañeras y compañeros del FONCA, desde luego, con sus proyectos finales, y bueno, ahorita realmente estoy en el pasado, muy pasado, ¿no? Como estoy leyendo Horacio, o sea, no estoy leyendo nada reciente, y desde luego
a Montaigne. O sea, ahorita estoy leyendo mucho ensayo, ¿no? Estoy conectándome con el ensayo porque justamente también, que es algo que pienso que está pasando, como en la poesía, que queremos salir y entrar. Nunca salimos del todo del poema, pero sí es muy sano salir del poema y ponerla a dialogar con otros discursos. Entonces yo estoy muy feliz con el ensayo y con las voces antiguas, a ver qué, a veces para decir que no me dicen muchas cosas, pero otras desde luego para que me digan mucho. Muy bien, muchas gracias, César. Elisa, ¿tú qué estás leyendo actualmente? Pues estoy leyendo, justo ayer terminé una novela de Vanessa Londoño que fue el premio Aura Estrada 2017 y me encantó. Se llama El asedio animal. Y el día anterior terminé la de Clio Mendoza que se llama Furia, que también me encantó, me gustó muchísimo. También estoy leyendo de poesía, estoy leyendo justo, ahorita estoy editando a un poeta que se llama Elvis Guerra, que es un poeta increíble. Él es un poeta vinizá, es Mushe y escribe sobre la experiencia Mushe, ¿no? En la cultura de vinizá. Entonces es fascinante y es realmente admirable su trabajo. Y también, justo estaba viendo que estaba leyendo por acá, estoy leyendo la poesía completa de Watanabe. Me gusta mucho leer en orden, yo soy muy obsesiva, entonces me gusta leer en orden y justo conseguir su poesía completa y pues ya estoy terminando. Y me gusta mucho Watanabe a mí, siempre me ha encantado. Y estoy releyendo Alfabeto de Inger Christensen. Es muy buena. Sí. Por lo regular en la escuela y mucha gente te dice es que tienes que leer los grandes clásicos, ¿no? Tienes que leer al Quijote, tienes que leer estas cosas, pero pocas veces te recomiendan lecturas pues, de escritores vivos, ¿no? Sí, Pareciera sí. que tendríamos que esperarnos hasta que mueran para que merecieran que los leyéramos. Sí, eso pasa mucho en la carrera, ¿no? Pero también siento que el tiempo es un filtro, a veces injusto y a veces justo, ¿no? Luego olvidamos injustamente a grandes poetas, ¿no? Como John Donne o Sor Juana, ¿no? Que en tiempo sí no fue tan leída y hace el siglo pasado comenzó a ser muy, muy leída de nuevo, ¿no? Pero sí, eso es algo que sucede. Y también, pues está bueno, siento que balancear entre poetas clásicos, escritores clásicos y escritoras modernas es un buen equilibrio. Te da pues varios momentos, ¿no? Te da una visión un poco más Sí, completa ajá, de sí, lo que es. exacto. Sí. ¿Hacia dónde crees que va la poesía en México? Ay, no, pues es que no sé. Si es que hubiera algún lugar al que hubiera que ir, ¿no? Sí, sí, yo siento que algo que me gusta mucho de la poesía en México es que pues, es una tradición muy grande, hay muchísima gente escribiendo y hay muchas voces que son totalmente heterogéneas y distintas entre sí. Y eso, si bien a algunas personas les puede molestar o pueden decir, ah, pues, eso no es poesía o eso que esas personas están haciendo no es poesía, a mí al revés, como que eso me ayuda a ensanchar mis conceptos de qué es lo poético y de pensar en la poesía de otra manera. Y entonces sí, yo siento que es una señal de salud que sea tan heterogénea la poesía escrita actualmente en México y creo que eso augura buenas cosas, aunque no sé hacia dónde va, pero espero que sea hacia hacia muchos buenos puertos. Mi querido Rubén, ahorita que comentaba ahorita esto, Elisa, ¿cómo poder diferenciar como lector eh, lo que es o lo que no es poesía? ¿Se puede? Pues, pues sí, para mí la poesía es todo lo que acontece, ¿no? A tu alrededor, ¿no? Así como lo dice el haiku, ¿no? De Bacho, ¿no? Todo lo que sucede a tu alrededor es poesía, ¿no? Es decir, entonces el poeta, para decir qué es poesía o qué no es poesía, pues es el canto mismo, ¿no? Lo que mueve el lenguaje hacia el otro, ¿no? El, yo estoy en la poesía de la sencillez, bueno, pero que esté la profundidad, pues, de la vida misma, ¿no? Es decir, que que te haga sentir, ¿no? Que te mueva, pues, el poema, ¿no? Que vibre, ¿no? En ti. Para mí eso es la poesía, ¿no? Y donde el poeta se aleja de todo, ¿no? Lo que va a definir va a ser el camino de la poesía, ¿no? Ahora, para saber qué es poesía y qué, qué es, pues ahí está el canto mismo, ¿no? Es decir, uno mismo lo siente, uno mismo lo percibe, ¿no? En la lectura que hagas del otro, ¿no?
pero a veces pues no, no lo dices, ¿no? Hacia el otro para no hacerlo sentir mal, pues, ¿no? Porque la poesía ahí está, bueno, la poesía es lo que te hace sentir, pues, ¿no? Que te mueva, bueno. Es el fuego, ¿no? Lo que define, pues, la palabra, ¿no? La metáfora, las figuras de pensamiento. Eh, Trasladar esta realidad a otra realidad, pues, ¿no? Es decir, eh, provocar algo, pues, hacia los demás, ¿no? Eso para mí la poesía. ¿Se escribe pensando en hacer poesía? Pues, dentro del camino de la poesía, pues, como lo que yo hago esa es la contemplación, pues. Si yo salgo al jardín y veo la caída del sol entre las hojas, el canto del pájaro, ahí surge la poesía, pues. La poesía, pues, el poema puede surgir de cualquier parte, ¿no? De cualquier acción. Por eso está la poesía social, ¿no? La poesía erótica, la poesía ante el dolor, ante el amor, ante el desamor. Porque está ahí, pues, las cosas están percibiéndose, ¿no? Entonces el poeta tiene que estar despierto, ¿no? Tiene que saber sentir, saber apreciar, saber oler, saber estar, pues, en los momentos y cantarle a los instantes precisos de la vida. Vamos a ir ahora con, pues ya con una última ronda de lectura. Ahora nos vamos a ir al revés. Vamos a empezar contigo, mi querido Rubén, si nos quieres compartir algunos de tus textos. Del mismo de Senderos Suicidas o de otro. O del que tú quieras, ¿eh? Bien, entonces voy a leer uno sobre Fulgor del Regreso, ¿no? Sobre los Tarahumaras, ¿no? La ruta, Bien, ¿no? bien, bien. Y inicia con este libro, con este poema, Ruta de Artaud. Lo vi llegar por el camino de las sombras. Su rostro era bruma. Paso a paso iba con él. Artaud no es la medicina, es la enfermedad. Estoy ardiendo igual que Artaud. Su enfermedad son los dioses, la poesía. Artaud no me toca, trato de tocarlo. Sufre y se cura con el sufrimiento. Por eso vine esta noche a Norogachi, donde se enreda el aire. El lago de las garzas, la cueva de la hierbabuena, la sinforosa y las cascadas nos alegran. Un hombre me ofrece sus mujeres mientras me habla de la Biblia. Mira en mi rostro, el rostro de Cristo. Pero soy un Cristo diferente, porque no me interesa salvar a nadie. Me interesa perderme. Si he llegado de tan lejos es porque amo mi alma. Vine con los tarahumaras para encontrarme. Artaud vino a curarse de su yo podrido, despedazado, gangrenado por el nosotros. Yo vine a perder mi yo y encontré muchas flores desérticas y no sabía cuál era el páramo de mi espíritu. La piedra de la fertilidad nos mira en silencio. Me alimento de naranjas y manzanas y por un cigarro regalo mi chaleco a un pintado. Tú no sabes dónde encuentras tu condición de hombre y te asustas y el miedo te salva. Te vas a curar, Artaud, le gritaban, pero el médico estaba más enfermo que el moribundo. Te vas a curar, Artaud, te vas a curar, gritan los enfermos. Y tú eres la medicina que te deja la boca seca porque está hecha de veneno. Eres la patria de los enfermos y para ti la patria es una mujer bañada en un charco de sangre. Artaud, lobo buscando su manada entre borregos. Así era yo en tu ruta, un lobo buscando a otro lobo. La sierra habla en hombre y desde los ojos del águila todo parece desierto. Entonces en el más escondido camino está la presa indefensa como un dios cuyo templo ha sido arrasado como el dios que fuiste, convertido en su propia ofrenda. Danzamos juntos y nos transformamos. Nunca sabré si piso el mismo polvo que pisaste, pero hay un presentimiento en mi danza de tu danza, porque también bailaste con los pintados, pero los pintados no te conocieron porque eras viento, y ellos sin mirarte te veían. Fuiste el hijo de todas las transformaciones, el hijo de ti mismo. Ahí está.
Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por este poema. Vamos ahora con Elisa Díaz Castelo para que nos comparta algunos de sus poemas. Claro, gracias. Pues leo el último del Reino de lo No Lineal. Orfelia limpia el closet. Aún tengo en el closet el vestido de novia sin usar y no sé dónde comprar la naftalina. Esto es algo que me preocupa últimamente. Para empezar, me inquieta no conocer el olor de alquitrán blanco. No tengo ese recuerdo. Ninguna abuela se desvivía en recorrer con manos maceradas sus primeros motivos, esos días en los que sí vivía de a de veras, años traducidos a tela, encaje, dobladillos. Y ahora más que nunca me duele, todo lo que no tuve y al no tener no será recordado. No conozco el olor de la naftalina, es más, no sé dónde comprarla, es urgente. Imagino polillas negras, sus alas con ojos, recorriendo mi vestido blanco, filamentos y antenas, muselina y encaje. No quiero alimentar insectos, mariposas de hábitos nocturnos. Mejor que permanezca, con sus horas en blanco, sus páginas, que al no decir nada son capaces de contenerlo todo, lo que ya no, el siempre cortado al sesgo, rematado, el donde no estuvimos, quienes ya no seremos. Porque nosotros no, quiero que el vestido permanezca, pretina, lentejuelas y abalorios, sostenidas todas sus costuras por el hilo blanco de la trama de una vida que ya no fue la nuestra. En cualquier momento podría ponérmelo y volver a la persona que fui, como la página favorita de un libro que amamos y de tanto leerla se abre exactamente en el mismo sitio. Poder decirle al tiempo esto, este instante que no pasó, que siga pasando para siempre. O tal vez sería mejor que las polillas, en la noche perenne y polvosa de los armarios, se alimenten de él a demanda, como de leche materna, dulcemente añejada en encaje y muselina, para que, crisálida y oruga, crezcan y de la tela, antenas, se conviertan en lo que deben ser y vuelen, ala con ala, se levanten. Serán la vida no vivida, que tomó vuelo y desenvoltura. Serán ellas descendencia. Llevarán mi vestido de novia por los aires, volando, más ligero que nunca, traducido a nutrientes, sustento, sustancia de otra vida, a la que no le pondremos nuestro nombre. Serán lo que no fuimos, porque no es absurdo ni terrible querer que los insectos sean lo único que sobreviva de nosotros. Muchas gracias, Elisa. Ahora vamos con César Cañedo, que nos comparta algunos de sus poemas. Sí. Voy a leer uno más de Sigo escondiéndome detrás de mis ojos y uno pequeño también de este libro que estoy trabajando ahora en el FONCA, que estoy terminando, a propósito de Shamir, que hace rato dijo que hacía listas. Yo también por ahí tengo una, ahorita se las comparto. Me da seguridad ser el último en dormir, esa certeza de que el que duerme al último pensará mejor las cosas y podrá retirarse cuando lo que nos une o nos separe esté dormido. Dormir contigo siempre es una primera vez, y a mí me incomoda siempre el primer sueño juntos. Mi brazo se acalambra, debo obligarme a que mi respiración no te despierte, dejar de ser para que tu sueño exista. A veces pienso que es mejor dormir lejanos y en extremos, para que sea más fácil ese recorrido juntos. ¿Acaso el saber dormir con otros sea un secreto que las parejas más fuertes no comparten? Y este, que se llama Lista del Súper, un encendedor que resista mi impaciencia, aceite de cualquier otra cosa para sazonar los detalles, velas de las que enganchan, otra marca de sal, carne molida con que amasar la espera, desinfectante del chico para no dar lugar a contratiempos, un jabón de manos que se queda en la memoria, ajo y cebolla para dar matices, los pimientos más rojos y maduros, la pastilla del viernes, lo necesario para limpiar la zona, pan de caja, del caro, un florero y las flores de mentiras que siempre están alegres, 2 copas de cristal, ambiente en aerosol por si el aire se mancha, fresas para el final, por si no es claro, y un par de atractivas películas,
por si antes de todo me cancela. Excelente, mi querido César. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Balam Rodrigo para que nos comparta algunos de sus poemas. Sí, voy a cerrar estrenando con uno de los poemas que integra El Tañedor de Cadáveres, que está por ver luz en Conarte. Del último poema, un fragmento. El poema se llama Kaan Saf Wala, que es limpiador de oídos. Leo solo la segunda parte porque es un poema extenso. Hace milenios, en la oreja azul del cielo solo colgaba el sol. Sin noche alguna el cielo estaba sordo de tanta luz. Hombres y animales no escuchaban el silencio. Todos hablaban al mismo tiempo y ninguno dormía por el eterno ruido de la luz. La muerte, sorda a la vida, tampoco existía. La luz que también quería dormir lloraba a mares su desgracia. De sus lágrimas nació el aceite de mostaza. El mundo colapsaba en luminoso caos y en el lóbulo del cielo sin estrellas faltaba el hermoso arete de la luna. Nadie podía quitar el sol del cielo. Todos temían la quemadura de su furia. Dios creó así al primer Kanmailí que existió en el mundo. El abuelo Kaan Saf Wala le pidió su espada a Dios y partió su filo en dos larguísimas mitades. Llamó Chimti a la siniestra y Salai a la diestra. Con la mano izquierda, el abuelo Kanmailí tomó el Chimti y con él comenzó a quitar el cerumen del sol del sordo y azul oído del cielo. Como el tapón de luz era tan duro, fue necesario que el abuelo tomara el Salai con la mano derecha para arrancarlo de tajo. Pero tan largo era que enrolló las nubes con su punta y con su blanco algodón tomó el aceite de mostaza para aflojar al sol del cielo y quitar el eterno tapón del día. Solo así fue posible arrancar el solar cerumen de la oreja azul del cielo y llegó entonces la noche. Las personas, los animales y el abuelo Kanmailí oyeron llegar la noche con claridad, escucharon sus lentos pasos de silencio y pudieron al fin dormir y pudieron también soñar. Entonces Dios llamó a la muerte para que hablara al oído de los hombres y no olvidaran de alegrarse todos los días de su vida al ver llegar la noche y su luna, a ver llegar al sol y su luz. Por el gran valor mostrado, el abuelo Kanmailí recibió el tesoro de la eternidad y ahora quita de la oreja azul del cielo el amarillo cerumen del sol para que llegue la noche y luego limpie el redondo y blanco tapón de la luna del oído del cielo para que llegue el día y para que los humanos escuchen siempre la voz del amor y la sabiduría. Dios envió a la tierra a los hijos del abuelo Kanmailí para que quiten a los hombres, a las mujeres, la suciedad de las orejas con el salai, el cerumen de los oídos con el chimti y utilicen algodón de nubes y aceite de mostaza como su medicina. Bajo la oreja azul del cielo, todos los limpiadores de oídos del mundo viajan por las calles llevando un gorro rojo. Acércate y escúchalos. Ellos limpian las orejas y los oídos de mujeres y hombres y curan la sordera del corazón. Muchísimas gracias, Balam Rodrigo. Muchísimas gracias a todos por por este gran momento de poesía, ¿no? De charla. Ojalá tuviéramos más tiempo. Yo creo que nos estaríamos toda la noche platicando, leyendo, ¿no? Compartiendo pues la poesía, ¿no? Que al final de cuentas no es otra cosa más que pues compartir la vida, ¿no? Ojalá que quienes puedan acceder a esta mesa de lectura pues se emocionen también como estamos nosotros ahorita. Y bueno, pues nos queda poco tiempo. Quienes quieran un poco más, pues que vayan y compren sus libros, ¿no? Que sigan buscándolos por ahí en donde los puedan encontrar, en las librerías, en redes sociales, donde quiera que puedan acercarse a la obra de cada uno de ustedes. Agradecerles desde el primer momento
por la apertura, por el deseo de participar, de estar con nosotros de esta forma virtual acá con la gente de Durango. Agradecer también obviamente al Instituto de Cultura del Estado de Durango, que dirige Socorro Soto Alanís, a la Sociedad de Escritores de Durango, que está cumpliendo su 30 aniversario, por este esfuerzo que es enorme para realizar este tipo de eventos. A Shamir Nasser, creo un elemento invaluable dentro del Instituto de Cultura, y a toda la gente que está metida en esto, ¿no? De editar los videos, de hacer las grabaciones, etcétera, todo un equipo técnico muy, muy importante que hace posible que estemos ahorita aquí y que pues, la gente lo pueda ver desde la comodidad de sus casas o en sus dispositivos. Y pues no queda más que reiterar el agradecimiento y pues un comentario final de cada uno de ustedes. No sé qué les gustaría compartir. Empezamos otra vez contigo, mi querido Balán Rodrigo. Pues nada, ¿no? Simplemente un abrazo, agradecer este espacio y sobre todo el hecho de poder dialogar con nuestra poesía, de continuar las charlas que no hemos podido tener por la pandemia, por la distancia geográfica, por la distancia creada también por nuestras distintas actividades, pero creo que finalmente la poesía, lo he dicho algunas veces, esas páginas de nuestros libros son hogueras alrededor de las cuales nos podemos reunir para poder conversar y continuar pues esas charlas que tuvimos con César en Chiapas, también con Rubén aquí en San Cristóbal, con vos también, Elisa, aquí en San Cristóbal, en la Ciudad de México, y volver a contarnos, a ponernos al día de lo que estamos leyendo, haciendo, viviendo, y eso me da gusto que, pues a pesar de la pandemia, ¿no? Que está todavía por ahí, podemos vernos, aunque sea virtualmente, ¿no? Y acercarnos y acercar a los demás a lo que hacemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Balán Rodrigo. Querido César Cañedo, un comentario final. Gracias por la oportunidad, por también este espacio tan lindo, pues, de compartir con Balam, Elisa, Rubén y bueno, contigo, Carlos, también. Y que estamos cerca, esperamos, del final de la pandemia y eso es esperanzador, como la poesía ha sido para nosotros esperanzador en distintos momentos de nuestra vida. Y que la poesía nos siga acercando, ¿no? Que siga siendo amistad y esta esperanza de volvernos a abrazar. Ya tenemos este abrazo virtual y yo espero podernos abrazar pronto en vivo. Ojalá así sea muy pronto. Elisa Díaz Castelo. Bueno, pues lo mismo, agradecer este espacio, agradecer también por la posibilidad de escuchar poesía en voz alta. Yo cada vez que participo en estos eventos me gusta mucho conectarme con la parte musical de la poesía, que es algo que me importa mucho a mí, el ritmo y la musicalidad. Entonces también es un lujo poder escuchar estas interpretaciones de los poemas en la voz de quienes los escribieron, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Rubén Rivera. No, pues me alegra la invitación, ¿no? Y me alegra haber compartido esta mesa pues, con estos buenos poetas, ¿no? Balán Rodrigo, César Cañedo, Elisa Castelo, ¿no? Y la conducción que haces, Carlos Yescas, para fraternizar pues, la poesía, ¿no? En el mundo, hermanarnos pues, con la palabra, con el lenguaje. En estos tiempos críticos pues, que estamos viviendo, toda la poesía nos salva, pues nos vivifica, ¿no? Y eso, ¿qué más se puede decir? No, pues un gran agradecimiento, ¿no? A todos los organizadores de este encuentro, ¿no? Y a los poetas que leyeron, pues, y que fraternizamos, pues, la palabra ante el mundo. Muchas gracias. Ojalá que muy pronto nos podamos encontrar de carne y hueso, ¿no? Que este momento no sea nada más un simple encuentro, sino pues, la promesa de vernos muy, muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Carlos, muchas gracias. Con esto terminamos esta mesa de lectura de ganadores, los más recientes ganadores del Premio Aguascalientes de Poesía. Y pues sigan pendientes de las actividades que tenemos aquí en el Encuentro de Escritores José Revueltas 2021 desde Durango. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Vale, un abrazote. Adiós. Un abrazo, pues estamos.